Comenzamos hoy día el estudio a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Esta segunda carta es una carta más pastoral que la primera, pero que trae mucha cosa interesante que podemos no solamente aprender en la cuestión teológica, pero que podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra caminada diaria. ¿Estás listo? Ven, es hora de comenzar un nuevo estudio de la palabra de Dios. Muy bienvenido, querido amigo, querida amiga, a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 9. Imagínense, ya estamos comenzando a entrar a los últimos momentos de este estudio que ha sido sencillamente espectacular. El título de la lección 9 es Un ministerio impulsado por amor y, como siempre, vamos a leer el verso para memorizar, para avanzar con el estudio. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que sean contristados, sino para que supiesen cuánto los amo. 2 Corintios 2, verso 4. La vida del apóstol Pablo es sencillamente interesante. Mira, poca gente sufrió como el apóstol Pablo sufrió. O mejor, no tenemos registro de tanta sufrimiento en una vida como la del apóstol Pablo. Me imagino que los otros apóstoles también sufrieron todo tipo de persecución, pero no tenemos tanto registro de ellos. Del apóstol Pablo, la lección del día sábado comienza enumerando varios sufrimientos que él tuvo, como náufrago, prisión, pues un sinfín de cosas, ¿no? Uno normalmente al pasar por todo eso diría, no, pues ya hasta aquí, no más, ya no más, no quiero. Interesante. El apóstol Pablo no era así. Para el apóstol Pablo, la gran motivación de la predicación era el amor. Él amaba no solamente a Cristo como su Salvador, su Redentor, aquel que lo rescató del farisaísmo, aquel que lo rescató de las persecuciones y lo puso a predicar el Santo Evangelio. Pero él amaba a las personas y la gente no es fácil de amar. La gente es compleja, la gente es difícil, pero Pablo amaba a esa gente. No solamente eso, Pablo amaba a los corintios, aunque tuvo que ser duro con ellos. Pablo amaba mucho a esa gente. Y durante esta semana vamos a dedicarnos a entender un poquito más de ese amor. Y quiero que me acompañen porque esta carta va a contestar varias preguntas que tenemos en relación a la primera carta de Pablo. ¿Está bien? Así que sigue conectado. Estoy seguro que este estudio nos va a ayudar mucho en nuestra caminada espiritual. Y antes de avanzar en el estudio de hoy día, te voy a invitar a que marques que te gustó el video, que dejes comentario, que hagas todas esas cosas. Todo eso es muy importante. Yo sé que varios de ustedes me comentan de dónde acompañan este estudio y me gusta una barbaridad saber las ciudades a dónde está llegando. Quiero mandar un abrazo muy especial hoy día a los queridos hermanos de Chile que siempre están acompañando aquí mi canal, de las muchas ciudades y muchas iglesias que llegan. Si su iglesia usa mi material para compartir, para transmitir en sus cultos durante el sábado en vivo por su YouTube o qué sé yo, déjeme saber, por favor, para que yo le pueda mandar un saludo especial a su iglesia y a la gente que acompaña el culto por internet de su iglesia, ¿está bien? Queridos, vamos a hablar sobre gratitud. Una de las cosas que Pablo muestra mucho es gratitud. Gratitud, yo creo que nos prepara para las bendiciones. Mientras más gratitud tengo en mi corazón, más bendecido soy. No creo que las quejas me preparen para la bendición. Y aquí está la diferencia de uno para uno. Mucha gente vive su vida quejándose de las cosas, quejando que no hay oportunidad, quejando que no me invitan, quejando de eso, quejando. Otros eligen vivir como Pablo una vida llena de gratitud. Y mira que Pablo no es que le brillaba el sol todo el tiempo. Pablo era injusticiado, era criticado y con los corintios de manera especial era atacado, era juzgado. La gente lo trataba mal a Pablo, pero su corazón estaba lleno de gratitud. Y eso nos enseña algunas cosas. Una de ellas es de que cuando yo entiendo
la salvación, el Evangelio, yo agradezco a Dios por todo. Porque las cosas buenas son para nuestra alegría. Pero las cosas malas, y ojo aquí gente, yo tengo un concepto que estoy trabajando en mi nuevo libro. No que Dios permite las cosas malas. Dios muchas veces manda las cosas malas en nuestra vida como una manera de prepararnos para cosas buenas. ¿Está bien? Vamos a hablar de eso otro día. Pero cuando yo desarrollo una actitud de gratitud y pasan cosas malas en mi vida, yo aprovecho de esas cosas malas para bendecir a otros, para ayudar a otros, para acercarme a otros. No hay nada más poderoso para ayudar a alguien que mostrarle, mira, a mí me pasó exactamente que a ti. Yo me estoy enfrentando a los mismos problemas que tú te enfrentas ahora. Yo me enfrenté a las mismas batallas que te enfrentas ahora. Y mira lo que Dios hizo en mi vida. Y lo que Dios hizo en mi vida, Él también quiere hacer en tu vida. Al fin, queridos, lo que Dios quiere hacer de nosotros es que nosotros seamos un puente de conforto, de calma, de bendición a las personas. Nosotros somos los que vamos a hacer, aquí está buscando la palabra, nosotros somos el consuelo de Dios a los otros que sufren. Y me arriesgo a decir, es por eso que sufrimos. Para que nosotros sepamos, porque mira, no hay nada peor que hablar con alguien que no tiene idea del dolor que estamos enfrentando. Yo me acuerdo cuando era un pastor recién graduado, saliendo en mi primer distrito, estaba recién casadito, 2, 3 meses de casado. Una familia me invitó yo fui a visitar a una familia y me comenzaron a contar sus problemas matrimoniales. Y yo tratando de darles consejo y no, llegando a casa después pensando, ¿qué consejo le puedo dar a esa familia? 20 y tantos años de casado, sufriendo, luchando, qué sé yo de matrimonio, ¿no? Hoy día, pues ya casi 28, 29 años casados, yo entiendo un poquito mejor la situación. Pero en esos tiempos no entendía nada. Y por eso yo creo que Dios permite que pasemos por momentos difíciles, para que nosotros sintamos en nuestra piel cómo es recuperarse, cómo es salir de las batallas, cómo es salir de los problemas y mejorar y crecer. Eso para mí ha sido una de las grandes bellezas que Dios nos ha dado y un gran privilegio, ¿está bien? Así que la próxima vez que te toque algo difícil, no te quejes tanto. Llora lo que tengas que llorar, pero levántate, porque tú, con tu dolor, serás una bendición en la vida de alguien. Sabes que la primera visita de Pablo a la iglesia de Corinto no fue fácil. Fue una visita muy difícil, roces muy intensos. Tanto así que Pablo sale de ahí algo triste. Pablo sale dolido de la experiencia que tuvo con los corintios. Y tenía planeado volver. Y no volvió. Y los corintios, que ya estaban molestos, pues ahora aprovecharon de que Pablo no iba y comenzaron a atacarlo a Pablo, de que Pablo no debería ser apóstol porque no tenía palabra, porque era estaba así, ¿no? Vacilando en su fe, no tenía compromiso, ¿sabe cómo es, no? La iglesia es linda, pero cuando algunos hermanos por veces pierden un poquito el control y pierde un poquito el cristianismo mismo al atacar cosas que sencillamente no están de acuerdo, como es la situación de los corintios con Pablo, ¿no? Y Pablo se defiende. Pero se defiende de una manera muy interesante. Él muestra la pureza de sus intenciones. Y aquí creo que está uno de los grandes puntos de la lección. Es que yo siempre repito eso, mis intenciones son más importantes que mis acciones. 1 Corintios 13 habla de eso. No importa que yo haga un sinfín de cosas buenas, pero si mi intención no es el amor, pues está todo podrido. Y Pablo presenta sus intenciones. Sus intenciones son puras, son honestas. Pablo evita volver rápido porque sabe que pudieran haber roces más intensos. Entonces, por amor, decide cambiar su ruta. Ahora, aquí viene el otro aspecto. Hay gente que no importa cuánto les expliques, jamás van a entender. No importa.
Ya no te ha pasado eso, que explicas y explicas, la persona sencillamente no quiere entender. Y hay situaciones así. Yo ya me enfrenté a situaciones así con pastores, con ancianos de iglesia, con hermanos, con líderes, con mi familia. De seguro ellos enfrentaron situaciones así conmigo también. Cuando uno no quiere entender, mi hijo, olvida, no hay nada que se pueda hacer. Lo que yo siempre podré hacer es mantener claras mis intenciones de por qué hago lo que hago, por qué estoy tomando esta decisión, por qué estoy haciendo eso. Eso sí es vital, ¿está bien? Y te animo, honestamente te animo a que busques siempre cumplir con tu misión, con tus funciones, con tu ministerio, con las intenciones más correctas posibles. Eso cambia mucho el resultado final de todo lo que estamos planeando hacer. El apóstol Pablo tenía planeado visitar a los Corintios. Él estuvo una primera vez ahí. En 1 Corintios 16 encontramos que Pablo dice, mira, voy a volver. Pero Pablo cambia sus planes. Ese cambio de planes, como mencioné en la sesión de ayer, generó bastante disgusto entre los líderes de Corinto. Y aquí algunas cosas, ¿no? La primera visita de Pablo a los Corintios fue una visita muy difícil, ¿está bien? Bastante difícil, quedaron bastantes heridas, la conversación tuvo que ser muy fuerte, muy intensa. Y Pablo elige no volver a Corinto, porque Pablo entiende, ojo aquí, y aquí viene la cuestión de la sabiduría, creo yo, ¿no? Pablo entiende que volver ahí con los ánimos todavía un poco alterados no era la mejor de las ideas. Y por amor a esa gente, Pablo elige no volver a Corinto. Pablo elige el ataque, elige el sufrimiento, elige el silencio, elige la crítica en nombre del amor. La decisión de Pablo es una decisión de alguien muy maduro espiritualmente. Y queridos, aquí está una lección. Hay personas que les gusta el confronto, les gusta pelearse, ¿no? Hay gente que se siente feliz debatiendo. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es a elegir ganar, tener razón o tener paz. Porque en una pelea solamente existe si dos quieren pelearse. Si uno no quiere pelearse, pues no hay pelea. Y Pablo es ese uno. Él elige no volver a Corinto porque sabe que hay un roce, sabe que hay un incómodo, sabe que todavía las heridas están abiertas y él elige un pasito atrás. Y creo que eso valdría para nosotros, ¿no es cierto? En especial a los que somos casados, a los que están en pareja. ¿Cuántas veces pasamos horas peleándonos con nuestro cónyuge y después pensamos, si yo me hubiera quedado quieto, si me hubiera quedado callado, nada de esto hubiera pasado? Si estuviera callado, nada de esto hubiera pasado, estaría tranquilo, no sabíamos. ¿Cuántas cenas ya se malograron por no saber callar la boca? ¿Cuántos paseos ya se malograron por no saber callar la boca? El ser humano tiene ese afán de tener razón. Y la maturidad de Pablo, la madurez de Pablo está en saber callar y elegir ir por otro lado. ¿Y por qué? Por amor. El amor, cuando está en el corazón de uno, cuando es el centro de la vida de uno, el amor prefiere perder, prefiere callar, prefiere el silencio, prefiere la aparente, voy a decir aparente derrota, que la confrontación. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo elige no ir a Corinto. Pero él quiere dejar claro eso a los corintios y les manda una carta y les dice, yo los amo. Y lo mejor ahora por amor a ustedes y a nuestra relación es que yo me aleje un poquito.
Yo creo que hay mucha virtud en lo que Pablo hace y creo que esa es una grande enseñanza para nosotros en nuestras relaciones personales. Intenta eso, intenta callar y vas a ver cómo las temperaturas en las crisis disminuyen bastante y todos terminan bastante bendecidos. Existe una dinámica en las iglesias en nuestros días que no es nueva, es desde los tiempos de Pablo. Es la pelea por poder, ¿no? Siempre hay alguien que quiere mandar en la iglesia. Cuando yo comencé mi ministerio, casi 30 años atrás, en la iglesia donde llegué había un señor que me decía, mandaba a él y se acabó. Sí es la vida. Es muy fácil olvidarnos que la iglesia no me pertenece a mí, ni al hermano A, a la hermana B, no, pertenece a Cristo. Pero esa fue una de las crisis que Pablo tuvo con los corintios. Por eso no fue, y no solamente no fue, él no quiso dejarlos sin nada, entonces le manda una carta llamada la carta severa de Pablo, es una carta difícil. Y Pablo queda ahora en la expectativa de que Tito venga a darle un reporte de cómo la carta fue recibida. Y en la carta Pablo aborda varios puntos, pero uno de ellos especiales es cómo tratamos a la gente que pecó, porque había disciplina en la iglesia. Hubo que haber disciplina eclesiástica en la iglesia, ¿sabes? Y muchos cayeron en la tentación de disciplinar al feligrés y aislarlo, alejarlo completamente. Lo que es un error. Queridos, la disciplina es para redención, no para borrar a alguien de nuestras vidas. Los eruditos de la Biblia no saben quién era la persona que fue disciplinada, si era la misma persona que estaba en adulterio en la primera carta o era otro que estaba en confrontación con Pablo. Muchos llegan a creer que era alguien que le estaba queriendo hacer la vida a Pablo imposible y Pablo lo defiende. Una vez más, el amor, ¿no? Trabajando en función de aquellos que me atacan. Queridos, no es fácil defender al que me ataca. Pero es parte de la misión, es parte del ministerio. ¿Sabes? El apóstol Pablo quiere enseñar a la iglesia de los Corintios que la disciplina es importante, pero el amor es mucho más importante. Estos días escuchaba del pastor Joel Barrios, que es un buen amigo y un siervo de Dios, como yo admiro al pastor Barrios. Y me gusta mucho escuchar sus materiales. Y él hace un comentario que me gustó, me pareció bastante bien. Él dice, si quieres saber si tu iglesia es la iglesia de Cristo, trata de ver cómo esa iglesia trata al pecador. Y eso quizás sea la más importante demostración de si soy o no soy la iglesia de Cristo. ¿Cómo nuestra iglesia trata al pecador? ¿Como un cáncer? ¿Como un leproso? La manera como yo trato al pecador muestra mucho de cómo yo entendí o sí entendí lo que es gracia. Porque las iglesias que maltratan a los pecadores comúnmente son las iglesias que se olvidaron de algo muy, pero muy crucial. Todos somos pecadores. Y no tenemos el derecho de maltratar a alguien que es pecador porque peca un pecado diferente del mío. Sí, darle nombre al pecado, obvio que sí. Hay que decir, esto es pecado. Pero mi santo, recuerde que usted no es santo. Usted también es pecador. Usted también carece de la gracia. Por eso Pablo insiste en que nuestro trato con el pecador tiene que ser firme, pero basado en amor, buscando la redención, siempre por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Eso es vital. La iglesia no es un club de santos. La iglesia es un hospital donde los pecadores buscamos al médico de médicos y los miembros de la iglesia no somos los médicos, ni siquiera somos los enfermeros, somos otros enfermos tratando de ayudar a los que están más enfermos a saber cómo encontrar al médico. Me encanta la manera como Pablo trata con este tema de la disciplina y cómo yo quisiera que nosotros que somos líderes de la iglesia entendamos la importancia de tratar los temas de la iglesia de esa manera, con amor, con gracia,
siempre buscando la redención de las personas. La expectativa del apóstol Pablo era 1 hora. Después de mandar la carta, conocida como la carta severa, una carta dura, la segunda carta a los Corintios. Ahora le tocaba esperar el regreso de Tito. Tito era un joven pastor. Y su reporte. ¿Qué resultó esa carta? Y hay 2 puntos aquí. Uno es que, aunque eso angustiaba a Pablo, él no dejaba de trabajar. Él seguía evangelizando, seguía haciendo su misión. Él tenía un itinerario que cumplir. Y no era la angustia de la espera por Tito que lo iba a impedir de seguir con la predicación del evangelio. Ese es un punto muy importante que nos muestra la importancia de tener claro nuestra misión. Nosotros avanzamos por el amor a la obra de Dios. Bien, avanzamos por amor a las enseñanzas del Maestro. La lección hace una comparación entre los que trabajan por amor y los que trabajan por el comercio. Hay gente que hoy día vende la fe de manera grosera, de manera asustadora, ¿no? Pero pastor, ustedes cobran sueldo. Recibimos sueldo porque nos dedicamos completamente a esta misión. El pastor, jamás lo vas a ver un pastor trabajando en la iglesia y trabajando en el mercado al mismo tiempo. No, nosotros, pastores adventistas, nos dedicamos 100%, incluso firmamos un documento de que nos dedicaremos 100% a la predicación del evangelio. Eso es una demostración de amor, porque uno tiene que abrir mano de muchas cosas, uno tiene que invertir mucho en su preparación, en su educación, y eso demanda dinero, demanda sacrificio, demanda muchas cosas para poder cumplir con esta misión. Pablo hace todo eso, él no para. Queridos, nosotros no paramos la predicación del evangelio por las angustias de la vida. Al mismo tiempo, Pablo se alegra cuando recibe las buenas noticias, y estas buenas noticias dan testimonio de algunas cosas. Primero, dan testimonio del poder de la carta que Pablo escribió. Y si esa carta fue de bendición a los corintios, creo que pudiera ser de bendición a nosotros también. Segundo, da testimonio de que la decisión de Pablo de hacerse a un lado fue muy inteligente. Vuelvo a repetir, jamás tendrás paz si lo único que quieres hacer es tener razón. Tener razón es bueno, pero tener paz es mucho mejor. Y Pablo eligió la paz a tener razón. Pablo tenía razón en todo lo que dijo, pero como quedó una herida abierta. Entonces Pablo se hace a un lado y que las cosas se ajusten. ¿Está bien? Entonces, esa actitud de Pablo, excelente. Como decía un amigo, golazo de media cancha. Por último, eso muestra madurez espiritual de la iglesia de Corintio. Porque ellos entienden, ellos aceptan el reproche, aceptan la corrección, aceptan que necesitan mejorar y ahora sí están listos para un nuevo encuentro con Pablo y listos para las nuevas enseñanzas que Pablo tiene que traer. Recuerde que la iglesia de Corinto no era una iglesia cualquiera, era una iglesia difícil, una iglesia cosmopolita, una iglesia muy influenciada por la modernidad, muy influenciada por las costumbres paganas. Por eso la atención de Pablo a esa gente, por eso el amor de Pablo a esa gente, porque esa iglesia tenía que ser una luz en las tinieblas que era esa ciudad de Corinto, inundada por paganismo, inundada por idolatría, inundada por promiscuidad. La luz debería mantenerse. Y Pablo logra eso. La segunda carta a los Corintios es una de las más importantes cartas para nuestro estudio. Me alegra mucho que en estas últimas semanas de esta lección del tercer trimestre nosotros nos vamos a dedicar exclusivamente a esa carta. ¿Está bien? Recuerda esos puntos. Esos son puntos muy, muy importantes. La madurez, el reconocimiento, el tener paciencia, pero en principal el amor por la obra de Dios. Esos son puntos vitales en la vida de Pablo, que deberían ser vitales en nuestra vida también. La relación de Pablo con los corintios era una relación muy única. Y durante los estudios del trimestre pasado, cuando hablamos de la carta de Pablo a los filipenses, vimos cómo Pablo tenía una relación de amor muy íntimo con los filipenses, pero ahora vemos una relación más intensa, una relación un poco más fuerte, de una iglesia un poco más difícil, un poco mayor quizá, pero que aún así era
punto de preocupación de Pablo, punto de su amor, de su cuidado, su interés por esa iglesia, ¿no? Por eso me llama mucho la atención la relación que Pablo tiene con los filipenses y la manera como él elige trabajar con los filipenses. Pablo demuestra que es posible hablar verdades, llamar al pecado por su nombre, ser firme, pero lleno de gracia y lleno de amor. Creer en la verdad, ojo que no estoy diciendo tener la verdad, estoy diciendo creer en la verdad no me da a mí el permiso de ser grosero con las personas. Es muy importante recordar eso. ¿Está bien? Vamos a terminar leyendo una cita de Espíritu y Profecía. Aquí en la lección dice de esta manera. El apóstol Pablo estimó que era necesario reprender el mal en la iglesia, pero no perdía el dominio propio al reprochar el error. Afanosamente explica la razón de su proceder. Cuán cuidadosamente obraba para dejar la impresión de que era amigo de los que yerran. Les hacía entender que les costaba dolor causarles dolor. Dejaba la impresión en sus mentes de que su interés estaba identificado con el de ellos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1094. Interesante cómo el apóstol Pablo se preocupa con el sentir de esa gente en Corinto. Queridos, nosotros que somos líderes de la iglesia debemos siempre buscar tratar nuestras iglesias con amor. Pero recordar que tratar con amor no quiere decir ser permisivos. Quiere decir, cuando es hora de poner un freno, es hora de poner un freno, pero siempre con gracia. Siempre teniendo como principal intención el amor y el crecimiento y la salvación de las personas. No siempre es fácil encontrar ese balance, pero es vital encontrarlo. Y en Cristo nosotros podemos encontrar eso. Bien, gente linda, gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Gracias por ser parte de mi ministerio, de verdad. Los aprecio un montón. No se olvide, por favor, de suscribirse, de decirme de dónde se conecta. Todo eso nos ayuda un montón en seguir produciendo contenido. ¿Está bien? Cuídese mucho. Nos vemos para los próximos videos. Bendiciones, gente. Chao.